Hola estimados alumnos, les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección veremos cómo calcular la derivada de la función arcoseno. Como requisito previo para entenderle bien a todo esto es que hayan visto la lección acerca de la función arcoseno, nada más su definición y sus propiedades básicas. Si no la han visto, les recomiendo que la miren antes de ver esta, o si no se acuerdan, mírenla como recordatorio para que le puedan entender sin problemas a esta lección. Bueno, primero, un breve recordatorio. La función arcoseno toma valores de menos 1 a 1, está definida de menos 1 a 1 y toma valores de menos pi entre 2 a pi entre 2. La gráfica es más o menos así. El dominio es el intervalo cerrado de menos 1 a 1. El contradominio es de menos pi entre 2 a pi entre 2 y con estas restricciones es una función biyectiva. Ahora, además queremos sacar su derivada. Nos podemos dar cuenta de que es una curva suave y que excepto en las orillitas sospechamos que es derivable. Vamos a ver cómo la calculamos. Otro recordatorio, ¿cómo se saca la derivada de una función, de la inversa de una función? La derivada de f inversa es 1 entre la derivada de f con posición f inversa. Y bueno, nada más vamos a sustituir. En lugar de f ponemos la función seno y en lugar de f inversa ponemos arcoseno. Con las restricciones que de la lección anterior son inversa una de la otra y así sale la derivada de la función arcoseno. Entonces, en lugar de f ponemos seno, en lugar de f inversa ponemos arcoseno. Esta, la derivada de arcoseno es 1 entre la derivada de seno con posición arcoseno. Entonces, le voy a resaltar más en la fórmula anterior, en lugar de f le pones seno, en lugar de f inversa en estas dos instancias le pones arcoseno. La derivada del seno es bastante bien conocida, la derivada del seno es coseno. Ya, nomás la sustituimos. Entonces, 1 entre coseno con posición arcoseno. Vamos a continuar de aquí de dos maneras diferentes. Vamos a ver dos demostraciones de la fórmula para la derivada del arcoseno. Primero una, luego la otra. La primera utiliza identidades trigonométricas. Ya sabes que esta identidad pitagórica, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 y de aquí el seno cuadrado lo pasamos restando. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Algo que nos gustaría aquí es sacar de raíz cuadrada a ambos lados para que quede el coseno solito. Pero recuerda que el cuadrado y la raíz cuadrada en realidad no son inversas una de la otra, son inversas para valores no negativos. Pero le voy a regresar tantito, ocupamos aquí en la parte de abajo coseno con posición arcoseno, es lo que necesitamos. Y recordemos que la función arcoseno toma valores de menos pi entre 2 a pi entre 2. Aquí recuerda el orden de la composición, primero se aplica la función arcoseno y después coseno. Los del valores de la función arcoseno son de menos pi entre 2 a pi entre 2. Son los valores que toma y esos son los que van a ir a la función coseno. Y bueno, como recordatorio, la gráfica de la función coseno. En este intervalo de menos pi entre 2 a pi entre 2, que es el único que necesitamos aquí nada más necesitamos de menos pi entre 2 a pi entre 2, en este intervalo de menos pi entre 2 a pi entre 2, la función coseno no toma valores negativos. Fuera de ese intervalo sí toma valores negativos, porque aquí es negativo, acá es negativo, pero en este intervalo que nos interesa de menos pi entre 2 a pi entre 2, no toma valores negativos. Y en ese intervalo podemos sacarle raíz cuadrada y se cancela con el cuadrado. Dentro de ese intervalo que no toma valores negativos, sí podemos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado y nos queda nada más coseno. Bueno, vamos a juntar lo que llevamos. Esto se había quedado un par de diapositivas antes. Coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Eso siempre es cierto. Raíz de coseno cuadrado es raíz de 1 menos seno cuadrado. Y este último paso de aquí para acá se vale en el intervalo en el que estamos trabajando, de menos pi entre 2 a pi entre 2. Este último paso no siempre es cierto. Si lo quieres usar siempre es un error. Se vale cuando la función coseno toma valores no negativos, por ejemplo, en el intervalo de menos pi entre 2 a pi entre 2, que son los valores que toma la función arcoseno. Este último paso es importante y delicado, aunque no es muy difícil. Entonces, no siempre se vale cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado. En este caso sí, porque ya verificamos que en ese intervalo esa función no toma valores negativos. Y bueno, sustituimos.
derivada de la función arcoseno es 1 entre coseno composición arcoseno. Eso estaba un par de diapositivas antes. Espero que hayan estado tomando notas para que se acuerden. Si no, pueden detener y regresar la presentación. Aquí esta ecuación salió de la diapositiva anterior. Recuerda, no siempre es cierta. Se vale en este caso porque estamos restringidos a un intervalo en el que la función coseno no toma valores negativos. Pero ya que estamos restringidos ahí, pues la podemos sustituir. Aquí implícitamente al función a coseno ya la podemos sustituir. En lugar de coseno, ponemos raíz de 1 menos seno cuadrada. Ahora aquí fíjate lo que tenemos. Tenemos una composición. Tenemos el recíproco 1 entre. Luego tenemos raíz cuadrada. Luego, composición. Función constante 1 menos seno cuadrado. Y luego composición arcoseno. Las propiedades de la composición hacen que hacia el lado izquierdo la composición se reparte con cualquier operación algebraica. Con cualquiera. Entonces sería función constante 1 composición arcoseno. Pues nos da función constante 1. Una función constante precompuesta con otra función te va a seguir dando constante. Luego separa la resta por hacia el lado izquierdo. La composición se reparte con cualquier operación algebraica. Por el lado derecho no. Y luego nos queda seno composición arcoseno. Ok, eso ya lo pongo en la siguiente diapositiva. Bueno, copié esta. Esta la copié, la podemos haber usado aquí directamente. Entonces este arcoseno se mete a la raíz, se separa con el 1 y con la resta, pero 1 composición arcoseno es función constante 1. Este de aquí es función constante 1. La compones con otra, te va a seguir dando función constante 1. Y aquí dentro nos queda seno composición arcoseno. Dentro de su intervalo de definición, como son inversa una de la otra, seno y arcoseno son inversa en el intervalo donde ya la restringimos, nos queda la función identidad. Una función compuesta con su inversa nos da la identidad. Y bueno, ya queda así. Derivada del coseno es 1 entre raíz de 1 menos identidad al cuadrado. Vamos a evaluarla. Para concluir esta demostración vamos a evaluar esta función. Nomás la evaluamos en x. Derivada del coseno evaluado en x le voy a regresar tantito, es esta que tenemos antes, nomás evaluado en x. Aquí está. Pero la función de identidad evaluada en x es igual a x. Eso es lo que hace la función de identidad. Cada punto lo manda a sí mismo. Ya nos queda esta fórmula que es la que van a encontrar en casi todos los libros y fuentes que puedan consultar. Derivada de la función arcoseno en x es 1 entre raíz de 1 menos x cuadrada. Es importante tengan la referencia apuntada en alguna hoja o en algún formulario. Y bueno, ¿para dónde se vale esta fórmula? Se vale en el intervalo abierto de menos 1 a 1. Recuerden, la función arcoseno está definida en el intervalo cerrado de menos 1 a 1. Sin embargo, en las orillas, en menos 1 y en 1, si los tratamos de sustituir, nos da una división entre 0. Digamos en la de la derecha, en el 1. 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Pues 1 entre 0 no se puede. No hay división entre 0. Entonces, en las orillas del intervalo no es derivable. Dentro del intervalo abierto de menos 1 a 1, la función arcoseno es derivable y su derivada está dada por esta fórmula. ¿Okay? Con esto terminamos la primera demostración de la derivada de la función arcoseno. Está correcta, está completa. Nuestra segunda demostración es gráfica. A mucha gente le gusta porque con un dibujo quizás se ve con más claridad. Tiene ciertas ventajas que voy a mencionar al final. Vamos a hacer nuestra segunda demostración a partir de esta fórmula. Derivada de arcoseno es 1 entre coseno composición arcoseno. La evaluamos. Recuerda que en la composición la función que está a la derecha se aplica primero. Primero aplicas arcoseno y luego coseno. La idea de arcoseno evaluada en x es 1 entre el coseno de arcoseno de x. Y bueno, inventamos una letrita más, necesitamos un ángulo. Alfa es arcoseno de x. El resultado de esta función arcoseno le llamamos alfa. Donde le estamos restringiendo, pues x es igual a seno de alfa. Función inversa una de la otra. Alfa es arcoseno de x, x es seno de alfa. ¿Ok? De x igual a seno de alfa, construimos un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Este es el ángulo alfa. Entonces lo construimos de modo que el seno de este ángulo es igual a x. Esta x, si la vemos como fracción, es x entre 1. X entre 1. Y recuerda que dentro del triángulo rectángulo la función seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces en el cateto opuesto ponemos x, en la hipotenusa ponemos 1. Y de aquí comprueba rápidamente que efectivamente seno de alfa es
x entre 1, que es igual a x. Aquí está, ya construimos un triángulo que cumple con, un triángulo rectángulo que cumple con esta igualdad, ¿no? Y bueno, usa el teorema de Pitágoras. Falta un lado del triángulo, este de aquí abajo, que es el cateto adyacente alfa. Aplica el teorema de Pitágoras y mide raíz de 1 menos x cuadrada. Aquí sería 1 al cuadrado, pero pues 1 al cuadrado es 1. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado y le saca raíz cuadrada. Este lado de aquí abajo, eso es lo que mide, raíz de 1 menos x cuadrada. Y sacamos el coseno de este ángulo, coseno de alfa. Es cateto adyacente entre hipotenusa, raíz de 1 menos x cuadrada entre 1, pero pues dividir entre 1 nos los deja igual. El coseno de alfa es igual a raíz de 1 menos x cuadrada. ¿Ok? Entonces ya, para concluir, voy a sustituir las fórmulas que ya sacamos en diapositivas anteriores y que ocupamos aquí. La primera, derivar el coseno es coseno con posición arcoseno. Aquí llévalo en x. Alfa era arcoseno de x y el coseno de alfa es raíz de 1 menos x cuadrada. Entonces aquí lo primero, en lugar de arcoseno de x sustituimos por alfa. Arcoseno de x igual a alfa lo sustituimos en esta fórmula y nos queda que la derivada de arcoseno en x es 1 entre coseno de alfa. Pero coseno de alfa ya lo tenemos y es raíz de 1 menos x cuadrada. Lo sustituimos y es la misma fórmula que habíamos obtenido antes. No es sorprendente, los dos métodos están bien. Dan exactamente la misma fórmula. Ahora, esto tiene ciertas desventajas. La demostración, no la fórmula. Para esta demostración utilizamos un triángulo rectángulo. Le voy a regresar tantito. Aquí formas un ángulo recto y acá un ángulo, necesitas un ángulo agudo para que el triángulo rectángulo se forme. Cuando x es positiva, aquí de 0 a 1, esto funciona bien porque el ángulo nos va a dar de 0 a pi entre 2. Cuando la x está de 0 a 1 positiva, el ángulo nos da de 0 a pi entre 2. Es un ángulo agudo que cae en el primer cuadrante y que perfectamente forma un triángulo rectángulo como el que dibujamos en la demostración. Este mismo argumento no funciona cuando x es negativa, aquí de menos 1 a 0, porque el ángulo que es su arcoseno nos queda de menos pi entre 2 a 0. Cuando x es negativa, el ángulo nos da de menos pi entre 2 a 0. Y bueno, trata de dibujarlo. No hay manera de que formes un triángulo con esas características. Quedan los lados apuntando hacia direcciones diferentes, no se van a intersectar, ¿eh? Sale un ángulo que apunta al cuarto cuadrante, no forma un triángulo como el que necesitamos para la demostración que hicimos. Primero, no está incorrecto, nada más se puede completar la demostración utilizando argumentos de simetría. Recuerda que la función arcoseno es una función impar. Es una función impar, por lo tanto su derivada es una función par. Le voy a regresar tantito. Y bueno, esto que está aquí es una función par y ya vemos que se extendería de menos 1 a 1. ¿Okay? El dibujo no te funciona para todo x. El dibujo que puse, este dibujo del triángulo, funciona más para cuando x es positivo. Aquí de 0 a 1. Para el lado negativo usas un argumento de simetría. Pero bueno, igual esto es muy ilustrativo. Bueno, espero que les resulte interesante y provechosa esta lección. No se pierdan las siguientes. Vamos a ver el arcoseno, su derivada. Vamos a ver todas las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas. Y bueno, no se las pierdan. Hasta pronto.